Hola a todos, mi nombre es Virginia Radua y soy médico especialista en anestesiología del Hospital de Mataró en Barcelona, y el tema del que os voy a hablar es sobre el papel de la anestesiología en el tratamiento de las pacientes con cáncer de mama. Como sabéis, el cáncer de mama es una de las neoplasias malignas más prevalentes en nuestro medio y una de las causas de mortalidad más importantes en la población femenina. Además de las implicaciones clínicas propias de la enfermedad, sus connotaciones psicológicas, sociales, familiares y económicas la convierten en uno de los problemas de salud más relevantes y que más debe atraer nuestra atención como profesionales de la salud. La cirugía del cáncer de mama se contempla como una opción curativa, aunque en múltiples ocasiones precisa del complemento de otras terapias, ya sean farmacológicas, radioterápicas, hormonales, etc. La participación de la anestesiología en este problema se concentra en lo que llamamos el periodo perioperatorio, es decir, debemos adoptar las decisiones pertinentes para una óptima preparación, un adecuado mantenimiento de la homeostasis para llevar a cabo la intervención en el menor tiempo posible con la menor tasa de complicaciones y a la vez favorecer una recuperación precoz de las pacientes. Las pacientes acuden a la consulta para su evaluación ante diferentes procedimientos que pueden ir desde la cirugía radical hasta la implantación de un reservorio para la posterior administración de quimioterapia. Es importante una evaluación del estado de ansiedad y nerviosismo y poder solventar las dudas de la paciente mediante la información relacionada con el tipo de anestesia aconsejada, la atención preoperatoria, las opciones para el control del dolor y las posibles complicaciones. La anamnesis debe recoger información relacionada con las posibles enfermedades de la paciente y su repercusión sobre su capacidad funcional. Además, debemos recabar la información de los síntomas relacionados con el cáncer, como pueden ser la anorexia, pérdida ponderal, la fiebre o dolor por infiltración tumoral, y también la posible toxicidad producida por tratamientos realizados previamente por la paciente, como pueden ser radioterapia o quimioterapia. Las pruebas complementarias preoperatorias que se suelen indicar son una analítica completa que nos pueda orientar hacia una posible disfunción renal o hepática, o bien la presencia de trastornos como anemia, trombopenia o coagulopatía, una radiografía de tórax y un electrocardiograma de 12 derivaciones. Pero es en el control del dolor donde quizás sea más manifiesta nuestra participación, ya que es con diferencia uno de los temores más referidos por las pacientes y su control un indicador de calidad asistencial. El adecuado control del dolor agudo posoperatorio es, además, uno de los medios para prevenir y controlar de manera más efectiva la aparición de dolor crónico posterior. En este sentido, el concepto de analgesia preventiva, llamada preemptive analgesia, ha cobrado cierta importancia y este se basa en la idea de abordar el dolor posquirúrgico antes de que se inicie el estímulo agresivo. El concepto de analgesia multimodal o balanceada surge con la idea de proporcionar una analgesia de calidad y con menos efectos secundarios gracias al uso de diferentes analgésicos o técnicas regionales. En este sentido, la irrupción de los ultrasonidos como sistema efectivo para realizar las técnicas de anestesia regional ha permitido el desarrollo de nuevas técnicas que son fáciles y seguras y que antiguamente no podían realizarse al utilizar únicamente la neuroestimulación o las referencias cutáneas. Es importante tener en cuenta que, aun teniendo un bloqueo efectivo, es recomendable asociar otros fármacos por otras vías, ya que así conseguiremos disminuir las dosis requeridas de forma individual e intentaremos incluso que el efecto sea sinérgico y no tan solo aditivo. Una analgesia que incluya una técnica de anestesia regional implica una reducción del dolor posoperatorio, una disminución del consumo de opioides y un aumento de la satisfacción del paciente. Además, estas técnicas regionales han demostrado tener un beneficio a largo plazo, ya que no solo disminuyen la aparición de dolor crónico en el posoperatorio, sino que también parece ser que podrían intervenir en una menor recurrencia de la enfermedad, aunque a día de hoy no existe una evidencia clínicamente relevante en este sentido. Para poder realizar correctamente estos bloqueos es importante conocer la anatomía e inervación de la mama. Los nervios que proceden del plexo cervical de C1 a C4 son los nervios supraclaviculares que inervan la parte superior de la mama. Del plexo braquial de C5 a C7 proceden, en primer lugar,
los nervios pectoral lateral y medial, que son nervios mixtos que forman el asa de los pectorales e inervan los músculos del mismo nombre. En segundo lugar, el nervio torácico largo, que es un nervio motor que inerva el serrato y cuya lesión puede provocar escápula alada. Y por último, el nervio tóraco-dorsal, que inerva el dorsal ancho y su lesión puede producir atrofia de la pared posterior axilar, limitando la extensión del brazo. De los nervios torácicos, en su división anterior, nacen los nervios intercostales, de T1 a T11. Estos discurren entre los músculos del mismo nombre y se bifurcan en ramos cutáneos mediales y laterales, y dan inervación sensitiva a la mama llegando hasta cruzar el esternón y colaborar con parte de la inervación de la mama contralateral. Es de particular importancia la zona areola-pezón, donde se anastomosan ramas cutáneas anteriores y laterales, sobre todo del cuarto nervio intercostal. Y por otro lado, el nervio intercostobraquial es una rama del segundo nervio intercostal que atraviesa el compartimento axilar e inerva la parte superointerna del brazo. Su importancia reside en que su lesión puede causar dolor agudo e incluso dolor crónico en el posoperatorio. Debido a la rica inervación de la mama, es difícil obtener una analgesia total de la misma, por lo que seleccionaremos uno o varios tipos de bloqueo dependiendo del tipo de cirugía que vayamos a realizar. Distinguiremos, por un lado, los bloqueos neuroaxiales, que incluyen el bloqueo epidural y el bloqueo paravertebral, y cuyo uso no es habitual en la práctica clínica debido a sus posibles complicaciones, como pueden ser el neumotórax o el bloqueo simpático, además de que ambos requieren una curva de aprendizaje. En esta clase nos centraremos fundamentalmente en los bloqueos interfasciales, descritos en la última década con la irrupción de los ultrasonidos. Estos incluyen el bloqueo pectoral, interpectoral o PEC1, el bloqueo pectoral modificado o PEC2, el bloqueo de las ramas de los intercostales en la línea media axilar, denominado por las siglas Brilma o serrato intercostal, el bloqueo del plano del serrato y por último el bloqueo de las ramas cutáneas anteriores de los intercostales o BRCA. Todos estos bloqueos interfasciales se pueden realizar con la paciente despierta o sedada o bien bajo anestesia general. La colocación de la paciente será en decúbito supino o en algunos casos de pacientes con mamas muy grandes o con mala ventana ecográfica por obesidad, la colocaremos en decúbito lateral. Las posibles complicaciones derivadas de los bloqueos guiados por ultrasonidos se dividen en dos grupos. Por un lado, aquellas derivadas del bloqueo nervioso, entre las que cabe destacar la toxicidad por anestésicos locales debido a la importante vascularización. Y por otro, aquellas derivadas de la localización torácica, entre las que cabe tener en cuenta el neumotórax debido a la proximidad de la pleura con el punto de punción. El primero de estos bloqueos, denominado PEC1 o interpectoral, fue descrito en el año 2011 y consiste en la inyección de unos 10 mililitros de anestésico local entre el músculo pectoral mayor y el músculo pectoral menor a nivel infraclavicular. Para ello es importante identificar la arteria acromiotorácica mediante el uso de Doppler, puesto que a este nivel discurre el nervio pectoral lateral paralelo a la arteria. Inicialmente el abordaje que se describió fue el abordaje coracoideo en sentido cráneo-caudal y posteriormente se describió un segundo abordaje a nivel infraclavicular. La indicación más importante de este tipo de bloqueo se centra en la cirugía reconstructiva de mama, ya sea para la colocación de expansores o bien de implantes subpectorales. El bloqueo pectoral modificado o PEC2 consiste en dos inyecciones de anestésico local con un mismo punto de entrada en la piel, una entre la hoja profunda del músculo pectoral mayor y la fascia clávico-pectoral y otra entre las fascias del músculo pectoral menor y del músculo serrato anterior. El objetivo de este bloqueo fue alcanzar mediante una única punción toda la inervación de la mama. Sin embargo, mediante esta técnica se bloquean los nervios pectorales lateral y medial, el nervio intercostobraquial, las ramas cutáneas laterales superiores de los intercostales y el nervio torácico largo. Este abordaje no permite alcanzar las ramas anteriores de los nervios intercostales ni el complejo areola-pezón en su totalidad. El PEC2 aporta analgesia al compartimento axilar bloqueando los dermatomas implicados en intervenciones como la linfadenectomía. El bloqueo de las ramas de los intercostales en la línea media axilar, bloqueo Brilma o serrato intercostal, consiste en la administración de anestésico local entre el músculo serrato anterior y los músculos intercostales externos a nivel de la línea medio axilar mediante una única punción y en el espacio intercostal entre la quinta y la sexta costilla. Esta técnica nos permite bloquear la principal inervación de la mama, incluyendo el complejo areola-pezón de manera completa
y también se alcanza la analgesia del compartimento axilar por su abordaje en la pared medial. Para ello, administraremos alrededor de 15 mililitros de anestésico, unos 3 mililitros por segmento a bloquear. Y la principal indicación de este tipo de bloqueo es toda aquella cirugía no reconstructiva de la mama, que puede incluir desde tumorectomías a cirugías más amplias como mastectomías, con o sin vaciamiento axilar o bien biopsias de ganglio centinela. El bloqueo del plano del serrato consiste en la administración de anestésico local entre el músculo serrato anterior y el músculo dorsal ancho a nivel de la línea media axilar y por debajo del músculo serrato anterior, pero a diferencia del brilma colocaremos el transductor de ultrasonidos ligeramente oblicuo en un nivel entre la cuarta y la quinta costilla. Con él conseguiremos bloquear las ramas laterales y anteriores de los intercostales, el nervio tóraco-dorsal y el compartimiento de la axila. Al igual que con el brilma, el volumen de anestésico local empleado será de unos 3 mililitros por segmento a bloquear. La indicación principal de este tipo de bloqueo también será la cirugía no reconstructiva de la mama, aunque también se ha aplicado con éxito para la analgesia posoperatoria de cirugía de hombro, tras toracotomía para esofagectomía o bien para fracturas costales. Por último, el bloqueo de las ramas cutáneas anteriores consiste en la administración también de unos 3 mililitros de anestésico local por segmento a bloquear entre el músculo pectoral mayor y el músculo intercostal externo a nivel paraesternal. Con este bloqueo no bloquearemos ni las ramas laterales de los intercostales ni el plexo braquial. Es por ello que deberá utilizarse siempre como un complemento para cirugía de cuadrantes internos o bien de una mastectomía radical, nunca como un único bloqueo. Otros tipos de indicaciones pueden ser la analgesia postesternotomía, una costocondritis, fracturas externales o bien traumatismos torácicos cerrados. En este esquema anatómico podemos visualizar los distintos tipos de bloqueo y el nivel al que se administra el anestésico local en cada uno de ellos. A modo de resumen, en esta tabla se muestran las intervenciones quirúrgicas y la técnica regional recomendada. Por un lado, si realizamos una oncoplastia de mama compleja o una mastectomía, podríamos plantearnos un brilma o un bloqueo del plano del serrato. Si además incluimos una linfadenectomía, otra opción posible sería un PEC2. Si estamos hablando de una cirugía reconstructiva de mama, además de los previos, podríamos asociar un PEC1 en el posoperatorio inmediato. Y en aquellos casos en los que la intervención sea bilateral, podríamos plantearnos un bloqueo bilateral siempre teniendo en cuenta no sobrepasar las dosis tóxicas de anestésico local, o bien una epidural sustituyendo al paravertebral. Al igual que la diapositiva anterior, esta otra figura nos muestra un resumen de la inervación de la mama y los distintos procedimientos quirúrgicos y técnicas analgésicas que podemos realizar. Simplemente recordar que además de todos los bloqueos descritos, siempre es recomendable añadir una infiltración con anestésico local, sea cual sea el procedimiento, puesto que esto nos mejorará la calidad analgésica. Como ya hemos comentado al principio de la clase, dentro de los beneficios del uso de las técnicas regionales encontramos, en primer lugar, un mejor control del dolor agudo posoperatorio. Eso conllevará a la vez un menor consumo de opioides, una menor incidencia de náuseas y vómitos posoperatorios y a la vez una menor estancia hospitalaria. Por otro lado, si conseguimos mejorar el control del dolor agudo en el intraoperatorio, es fácil que a la larga evitemos la aparición de dolor crónico, especialmente del síndrome de dolor postmastectomía, que es aquel dolor neuropático que aparece a nivel de pared torácica, axila y o brazo y que no desaparece con el tiempo. Esto es debido a la lesión fundamentalmente del nervio intercostobraquial durante la cirugía y puede llegar a aparecer hasta en el 20 o 30% de las mujeres sometidas a cirugía de mama. Por otro lado, el uso de anestesia regional se ha visto que puede atenuar la inmunosupresión perioperatoria y minimizar la aparición de metástasis en pacientes con cáncer de mama. Si a ello le sumamos una combinación con anestesia total endovenosa con propofol de mantenimiento durante la cirugía, esto puede llegar a reducir el estrés quirúrgico, la inmunosupresión perioperatoria y la angiogénesis en comparación con la anestesia general con halogenados y opioides. Tal y como hemos comentado con anterioridad, dentro de una analgesia multimodal, además de las técnicas regionales, podemos administrar fármacos por vía endovenosa para mejorar la analgesia posoperatoria.
Disponemos a día de hoy de un amplio abanico de intervenciones farmacológicas, entre las que destacan por su efectividad sobre todo dos grupos. En primer lugar, los AINES, el paracetamol y los inhibidores de la COX-2, y en segundo lugar, fármacos neuromoduladores como son la pregabalina o la gabapentina. Existen otros grupos de fármacos que también han demostrado reducir la aparición de dolor crónico tras varios meses de la cirugía, como es el caso de la ketamina. Incluso otros fármacos que, además de un efecto analgésico, suman también un efecto antiemético, como es el caso de la dexametasona o la dexmedetomidina. Por último, y para finalizar, diremos que los avances en los últimos años en el campo de la anestesia regional han puesto de manifiesto la existencia de múltiples posibilidades analgésicas para el manejo del dolor posoperatorio mediante técnicas regionales guiadas por ultrasonidos. Estas técnicas tienen un nivel de evidencia científica A que recomienda su uso para cirugía de mama como coadyuvante de la anestesia general por múltiples motivos, entre los que destaca su fácil aprendizaje y su seguridad. No obstante, sigue sin quedar clara su asociación con la aparición o no de recidiva o recurrencia de la enfermedad.